Ay, no. Vaya. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Vamos a defender el tema de lo que es las repercusiones económicas por COVID-19 en el sector emprendedor de la ciudad de San Miguel. Tenemos por aquí conectadas a nuestra compañera Marta María, a nuestra compañera Cecilia Maya. Y pues es un ciclo que nos ha tocado, ¿verdad?, en modo virtual, pero de igual lo hemos tratado de mejorar siempre, aprender poner de todo nuestro aprendizaje, pues, para poder apoyarnos, ¿verdad? Entonces, en esta cátedra de métodos y técnicas de investigación, eh, vamos a comenzar y vamos a dejar a la compañera Maya, que ella trae la parte del capítulo 1, así que ella queda con nosotros. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Pues como lo mencionaba el compañero Carlos, en esta oportunidad nosotros realizamos durante el lapso de todo este ciclo la investigación con el tema repercusiones económicas por COVID-19 en el sector emprendedor de la ciudad de San Miguel. Como introducción a este tema, tenemos que con este proyecto pues nosotros tratamos de conocer cuáles son las repercusiones económicas que ha presentado nuestro país debido a la pandemia de COVID-19. Es por ello que como estudiantes de la Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación realizamos la presente investigación basándonos en las repercusiones económicas del sector emprendedor de San Miguel. Como capítulo 1, pues esta investigación está dividida en 3 capítulos. Como capítulo 1 tenemos lo que es el planteamiento del problema. Bien, como planteamiento del problema tenemos el primer punto a tratar, que es el análisis de la situación problemática. Si bien sabemos, pues ahorita la situación que estamos atravesando, pues no solo nos vamos a ir ahorita con información pues general. Esta pandemia pues ha venido a afectar no solamente al sector emprendedor, sino ha venido a afectar y a traer repercusiones económicas para todos los sectores a nivel mundial. Actualmente, pues la economía ha bajado un porcentaje extremadamente pues alto en todos los aspectos como lo mencioné, pero nosotros pues nos hemos enfocado en este sector, en el sector de pequeña y mediana empresa, queremos conocer, ¿verdad? Queremos profundizar cómo y de qué manera, pues, o cuáles fueron las repercusiones específicamente que tuvieron los emprendedores, las medidas igual, ¿verdad? Que tomaron, pues, para mediar, pues, la situación. ¿Qué tanto, pues, fue la afectación que tuvieron, ¿verdad? Para sus empresas, en algunas, depende del rubro, pues hasta, por decirlo así, el objetivo principal de cada uno en su negocio, en su empresa, pues hasta cambió, ¿verdad? Ahí todo dependió del rubro, como lo mencionamos, porque pues algunas empresas sí pudieron sostenerse o pudieron implementar otras medidas para lo que es promover tal vez sus productos. Por ejemplo, pues hoy mediante pues esta pandemia y mediante el confinamiento se pudo maximizar, por decir así, lo que es la demanda y la oferta vía internet, ¿verdad? Vía redes sociales, todos esos medios. Entonces, pero lógicamente, pues no todas las empresas pudieron aprovechar, ¿verdad? Este rubro o este medio
por el rubro, ¿verdad? Es un negocio. Entonces eso queremos que, esa es la idea, ¿verdad? De nuestra investigación, poder conocer, ¿verdad? Sí, diferentes puntos de vista de diferentes emprendedores, de diferentes giros, y pues conocer ahí, ¿verdad? Cómo cada uno o en cada rubro se vio afectado, ¿verdad? De alguna manera siempre nos afectó y pues sabemos que sí fue a unos más que a otros. Como enunciado del problema, tenemos qué son las repercusiones económicas por COVID-19 enfrenta el sector emprendedor de la ciudad de San Miguel. Exactamente, pues en esta pregunta en sí nos basamos, ¿verdad? ¿Qué repercusiones económicas enfrenta este sector? Bien, entonces pasamos a lo que es la justificación del problema. Y tenemos conocer, ¿verdad?, con qué magnitud esta pandemia cambió el objetivo principal de la empresa en cada emprendedor. Si estos también han podido cumplir con los costos, con los gastos y con otras responsabilidades del negocio como tal. ¿Y cuáles han sido las soluciones alternas que han tomado para la continuidad y logro de los objetivos principales de la empresa o de negocio? También tenemos el sector emprendedor ha sido afectado duramente, pero no ha sido uniforme para todos, ya que también se conoce que depende del rubro del negocio, es así como ha influido la oferta y la demanda. Entonces, se pretende con la investigación saber cuál es el rubro más afectado e identificar las medidas de prevención y la solución de problemas que han tomado cada uno, ¿verdad? Entonces, esa es la justificación de nuestra investigación. En sí, como lo había mencionado, profundizar, ¿verdad? Conocer, identificar las repercusiones, qué repercusiones en cada rubro, qué medidas tomó cada rubro y así, ¿verdad? Entre otras. Ahora vamos a los objetivos. Tenemos como objetivo general conocer las repercusiones económicas que ha enfrentado el sector emprendedor de San Miguel frente a la emergencia COVID-19 como base para la construcción colaborativa de propuestas para la educación de las condiciones de operatividad y sostenibilidad económica. Y también ahí como objetivo general realizar un diagnóstico de la actividad y la situación de las empresas de San Miguel frente a la pandemia. Entonces, este es nuestro objetivo general, ¿verdad? Como lo he mencionado, pues en sí la necesidad es conocer, ¿verdad? Conocer cuáles son estas repercusiones que ha tenido cada emprendedor. Los objetivos específicos, investigar la situación actual de las ventas y sus proyectos. Pues por el momento todavía estamos en medio, ¿verdad?, de esta pandemia. Sin embargo, pues después del confinamiento, luego de ya experimentarlo en una reapertura económica, pues ya por decirlo así, como que las empresas volvieron a la normalidad o a comenzar a normalizarse, ¿verdad? Tal vez no como se estaba antes, pero sí ya hay un movimiento, ¿verdad? Y hay lo que es demanda y oferta y pues es igual, siento que es un momento idóneo, ¿verdad? Como para poder hacer un poquito o ahondar un poquito en este tema, porque todavía pues se está viviendo y pues la ventaja que tenemos pues datos bien actuales, ¿verdad? Entonces, pues hasta el momento, ¿verdad? Investigar
como mencionamos, investigar la situación actual de las ventas y de los proyectos. De ahí también indagar la situación actual de los empleados y la capacidad de pago de planilla. Pues hay emprendedores también que se vieron pues en la difícil tarea tal vez de recortar, ¿verdad? De dejar desempleado pues a sus colaboradores. Entonces, también, pues, ¿verdad? Es bueno indagar sobre la condición que tienen ahorita, si ya se recontrató, si todavía se mantiene, ¿verdad? El recorte, debido pues tal vez a la poca posibilidad para poder cumplir, ¿verdad? Con los compromisos, también con los empleados, ¿verdad? Con capacidad de pagar planilla. Conocer la situación actual y el efecto de la emergencia de COVID-19 en la actividad general de las empresas de San Miguel. Pues en efecto, ¿verdad? Como mencioné hace un momento, todavía estamos en medio de esta pandemia, más sin embargo, pues ya hay una reapertura económica y queremos saber hasta este momento cómo va, ¿verdad? La situación, cómo cada emprendedor pues va mejorando, si siente que sí se va mejorando, que sí se va recuperando lo que es la venta en sus productos, ¿verdad? En este caso. También tenemos lo que son los alcances y las limitaciones. Los alcances que encontramos, ¿verdad? Como equipo para este tema de repercusiones económicas por COVID-19 son los siguientes. El alcance geográfico, la zona céntrica de San Miguel, pues sabemos que San Miguel es, por decirlo así, la mayor fuerza, ¿verdad? De comercio a nivel de zona oriental. Personas y comerciantes de otros departamentos se centralizan, ¿verdad? En comprar sus productos, en adquirir sus productos, su materia prima y para también abastecer pues los otros municipios. Entonces, la verdad estábamos bastante al alcance, ¿verdad? De lo que es el centro, por decir, la zona centralizada de lo que es el comercio, ¿verdad? También pues a los emprendedores mismos de San Miguel, ¿verdad? Las personas con sus negocios de la zona, que es la investigada, estamos bien accesible y también pues los conocimientos económicos actualizados. Como limitaciones, las visitas a los negocios locales por el mismo tema, ¿verdad? De que no se puede salir así como antes, ¿verdad? Con toda la libertad, pues no se pueden hacer visitas presenciales, ¿verdad? Más sin embargo, pues claro que hay otros medios, pero esa fue una de las limitaciones. Entrevistas por COVID-19, el protocolo, igual, ¿verdad? Por la misma imposibilidad en este momento de poder hacerla presencial y plataformas virtuales de investigación. Por el momento esta sería mi participación y continuará con ustedes la compañera Marta. Buenas tardes, compañeros. Estimada licenciada, yo voy a continuar con el capítulo número 2, que es el marco teórico. Bien. Les voy a hablar acerca de los antecedentes del problema.
el impacto del coronavirus en las empresas salvadoreñas en marzo del 2020. Como podemos ver, la llegada del COVID-19 a El Salvador dejará muchos estragos en la economía de los salvadoreños, principalmente en la de los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas. Para conocer de cerca cuál será el impacto y qué piden los empresarios salvadoreños, la consultora Hernández Sotero realizó una encuesta a escala nacional para determinar las consecuencias y el impacto económico de las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas, cómo sufrirían ellas. Con más de 400 empresas entrevistadas, la encuesta arrojó que el 96.8% ha percibido una baja en sus ventas desde que se decretó el estado de emergencias en El Salvador. Además, quedó en evidencia la capacidad económica para la subsistencia en los próximos meses. Según los datos obtenidos, alrededor de 299 MIPYMES cuentan con el dinero para sobrevivir al mes de abril. Otras 50 logran llegar a mayo, un poco más de 17 llegan a junio y 4 dijeron subsistir en más de 3 meses. Es decir, que después de abril, la mayoría de las empresas no contará con el capital necesario para pagar sus acreedores y demás responsabilidades. En mayo, desafío del sector MIPYMES es lograr liquidez para mantener a los emprendedores actuales, no caer en impago, mantener estado fiscal solvente, pagar servicios básicos y rentas sin vender. Manifestó Ernesto Hernández Sotero, la crisis que se ha comenzado a generar por el ingreso del coronavirus a El Salvador está generando una desestabilidad en muchas empresas. Como mencionaba la compañera, pues hay muchas empresas que pudieron subsistir, ¿verdad?, con el impacto que ocasionó en las micro y pequeñas empresas el coronavirus, y hay muchas de que no, hay muchas de que dejaron a sus empleados, ¿verdad? O sea, valga la redundancia, desempleados, y son muy pocas las que pues pudieron sostenerse. Tal es el caso de Jaime Orlando García, psicólogo y coach empresarial, quien dirige su microempresa denominada Gestión Humana. Explicó que ha perdido el 80% de los ingresos que tenía previstos para este mes de marzo. Otro porcentaje de clientes le han pedido prórroga para cancelar los servicios que la consultora brindó y es inseguro que genere ingresos en el próximo mes. Coronavirus. ¿Cómo apoyar desde el sector de fomento a la innovación y las pymes? Marzo 2020. La pandemia por la propagación del nuevo coronavirus trae consigo desafíos en todos los niveles, desde la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y el involucramiento social para acompañar las disposiciones hasta el alcance de las estrategias para proteger a los más vulnerables y para mitigar los efectos de la economía. Los gobiernos de América Latina y el Caribe están tomando medidas cada vez más radicales para frenar el avance de la pandemia, cuyos resultados los veremos en las próximas semanas e incluso meses. Y a la par del esfuerzo del personal sanitario en frente de contención a nivel mundial, científicos de la universidad y los laboratorios están en una carrera para desarrollar una vacuna y medicamentos antivirales. Asimismo, diversos grupos de ciudadanos proactivos se organizan para aportar soluciones a las problemáticas más urgentes del contexto actual. Si bien es tiempo de incertidumbre y solidaridad, también lo es de ingenio y creatividad. Por ello buscamos responder de forma innovadora a los desafíos que nos trae la pandemia.
coronavirus. ¿Cómo apoyar desde el sector de fomento a la innovación y a las pymes? La pandemia por la propagación del nuevo coronavirus trae consigo desafíos en todos los niveles, desde la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y el involucramiento social para acompañar las disposiciones hasta el alcance de las estrategias para proteger a los más vulnerables y para mitigar los efectos en la economía. Los gobiernos de América Latina y el Caribe están tomando medidas cada vez más radicales para frenar el avance de la pandemia, cuyos resultados los veremos en las próximas semanas e incluso meses. Medidas cada vez más radicales para frenar las pymes, las más afectadas. Sin duda, las pymes están entre los segmentos empresariales más afectados por la pandemia. A su vez, estas empresas tienen un papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales para la población durante la crisis. Los principales impactos sobre las pymes tienen que ver con una reducción de la demanda nacional e internacional y por ende de sus ingresos, dificultad para acceder a insumos importados, reducción o falta de mano de obra, difícil acceso o financiamiento y procesos productivos que no están ajustados para ser operados de manera remota o automatizada. Estos impactos difieren según el sector. Por ejemplo, la disminución de la demanda es un problema central para el turismo y los restaurantes. ¿Por qué decimos que esto les afectó? Porque como sabemos que, así como estábamos en los países que habían cerrado, todos los lugares por la pandemia, entonces afectó mucho a los empresarios de restaurantes porque no había afluencia de turistas. O sea, ellos, por ejemplo, acá en nuestro país, el restaurante La Joya tuvo que cerrar, despedir a los empleados porque no podían sostenerse, porque no llegaban turistas, no llegaban personas para consumir y de hecho, pues no pagar a sus empleados, ¿verdad? No podían porque no tenían entradas de dinero. Conversatorio virtual organizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, abril 2020. El Salvador en tiempos de COVID-19, efectos en el desarrollo económico de El Salvador, se denominó el conversatorio virtual organizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, el pasado 15 de abril de 2020. Durante el encuentro, un grupo de especialistas analizaron los efectos que tendrá esta pandemia en el desarrollo económico del país en el corto y mediano plazo, con el propósito de generar insumos para la formación de políticas públicas. Estamos viviendo tiempos complejos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que se expresa en una crisis sanitaria, pero también en el ámbito económico y social. Más allá de la etapa de emergencia que estamos viviendo actualmente a nivel nacional y mundial, se tendrá importantes efectos sobre la economía y el desarrollo social en nuestro país. En este marco nos ha parecido oportuno generar un espacio de debate sobre los posibles efectos para nuestro país, la identificación de los retos principales y la formación de las propuestas de políticas públicas, enfatizó el doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Fundaungo, al iniciar el foro. La primera presentación estuvo a cargo del doctor Carlos Acevedo, quien inició destacando que no existe realmente un dilema entre salvar la economía o la salud de personas, que ambos son igual de importantes. En este sentido, calificó como positiva la medida implementada
por el gobierno para apoyar a cerca de 1,5 millones de hogares con un bono de $300. Sin embargo, aseguró que se considera necesaria la formulación de propuestas que permitan la reactivación paulatina de la economía, al mismo tiempo que se mantengan medidas para distanciamiento social e higiene necesaria para evitar la propagación del virus. Al ahondar sobre los efectos económicos que la pandemia podría tener en el país, la ministra Carmen Aída Lazo destacó 3 áreas principales en las que estos podrían manifestarse. En términos de la población, de la producción, estimaciones propias calculan una caída del PIB en 7.4%. En términos del empleo, se espera que esta coyuntura provoque secuelas de mediano y a largo plazo, como pérdidas masivas de empleos formales y disminución de actividades en el sector informal. En términos fiscales, para el Estado y paro en las actividades económicas implica una reducción de los riesgos y un aumento del gasto que provocaría un deterioro de la posición fiscal del país. Al respecto, el ministro Ricardo Castañeda sostuvo que es necesario el establecimiento de un pacto fiscal, indicando una hoja de ruta para incrementar los ingresos del Estado a través del establecimiento de impuestos extraordinarios a empresas con altos niveles de ingresos, y deben realizarse esfuerzos por combatir la elusión y evasión de impuestos. Por el lado del gasto, es necesario evaluar y diseñar políticas públicas para reorientar el gasto según los resultados que tengan. Como posibles medidas para fortalecer el gasto de los hogares, las MIPYMES y las empresas del doctor Oscar Cabrera destacó priorizar importancia de alimentos básicos y materias primas, garantizar la estabilidad laboral, congelar precios y tarifas de algunos bienes y servicios básicos, subsidiar el sector agropecuario, aplazar la contribución especial del sector turismo durante 6 meses. Y finalmente, la ministra Zaira Barrera resaltó la necesidad de socializar un plan de intervención estatal en el marco de la emergencia y que exista apertura frente a aportes que nacen de la sociedad civil en el largo plazo. Aseguró que debe avanzarse en un diseño y seguimiento participativo de un plan económico que abarque más de un periodo presidencial y que considere la coyuntura actual y el futuro inmediato, que identifique apuestas estratégicas y que contenga un plan de seguimiento. ¿Qué pasará si la pandemia durante 3 meses, 6 meses, 1 o 2 años más? ¿Cuál será el plan entonces? Es inaceptable y absurdo que aún no se logren establecer políticas económicas. Tener que escoger entre aplanar la curva y salvar la economía es una falacia cuando la realidad nos invita a invertir en ambos sectores, la salud y economía, para salir fortalecidos. Por eso hago un fuerte llamado a los diputados: pierdan el miedo insistan en aprobar estas medidas. A los ministros, en especial al presidente Bukele, es su responsabilidad como gobernantes planificar a largo plazo y asegurar que los salvadoreños tengan las posibilidades de subsistir. No pierdan más el tiempo. La vida de los salvadoreños depende de ellos.
Como podemos ver, en realidad, pues para muchos salvadoreños depende, ¿verdad?, de cómo el presidente y las autoridades del país puedan, pues, apoyarlos. Hay muchas personas que trabajan en las calles, pues, sin tener un sueldo más que lo que andan haciendo, ¿verdad?, vendiendo ambulantes en la calle y pues, si no tienen ayuda de ningún gobierno, o sea, no pueden sostener a sus familias. ¿Qué pasaría si la misma diapo? Hasta aquí ha llegado mi presentación. A continuación quedará Carlos Ortiz. Siguiendo con la participación, vamos a hablar del capítulo 3 acerca del marco metodológico. Sabemos que el capítulo 3 hablamos de el diseño y la técnica e instrumento. Sabemos que es aquí donde proponemos cómo nosotros podemos investigar qué parte de nuestra población vamos a entrevistar, vamos a encuestar, dependiendo cuál sea nuestro instrumento, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el diseño y técnica de instrumento. En el universo es la investigación, se determinó que el universo son todos los emprendedores que tienen un negocio local en la ciudad de San Miguel. Sabemos que nuestro tema es repercusiones económicas debido a COVID-19 en la ciudad de San Miguel. Nuestros emprendedores, tenemos muchos ejemplos, como lo es el Antonio Reyes, es un gran emprendedor que es Toro Lomo, ¿verdad? Como nosotros ya lo conocemos, hablábamos con él debido a este proceso que nosotros estamos pasando, y él nos contestaba la encuesta, fue muy amable en apoyarnos y nos decía acerca de cómo ellos han tenido pues que sobre idearse, por decirlo así, o sobresalir en esta pandemia. Entonces también tenemos lo que es la población. La población está constituida por los emprendedores de la ciudad de San Miguel, que son hombres y mujeres visionarios de edades promedio, que tienen deseo de superación y visión de negocio. Sabemos, ¿verdad?, que los emprendedores son hombres visionarios, son mujeres visionarios, mujeres que tienen un poquito de capital, lo invierten con aquella duda de arriesgarse a poder ganar, a poder perder, pero más sin embargo ellos lo hacen. Entonces es así como los emprendedores realizan sus negocios, ¿verdad?, locales, a lo que nosotros llamamos apoyemos a los. Siempre, si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos un lema como en la pandemia, aparte de quédate en casa, teníamos ese lema que decía apoya el negocio local. No sé si ustedes se recuerdan, y todo el mundo decía apoya el negocio local. Sabemos que tenemos mucha gente emprendedora, entonces nosotros teníamos que hacer ayudarles, ¿verdad?, a subsistir. Sabemos que hay muchos empresarios, grandes empresas, que lo que hicieron fue suspender contratos para no pagarles a sus empleados. Sabemos también que fue las MIPYMES, los pequeños empresarios cerraron totalmente, fábricas, comedores, restaurantes, ¿verdad? Cerraron, decía la compañera Marta María, acerca del restaurante La Joya, ¿verdad? Entonces, son claros ejemplos que nosotros hemos visto como estudiantes, como población en general, y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?
tenemos la muestra para ejecutar el proyecto de investigación fue intencionada o también llamada por conveniencia. Se utiliza el muestreo aleatorio simple, que es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador seleccionará al azar para captar la información. Sabemos que nosotros hicimos una encuesta online, por decirlo así, lo hicimos a través de un formulario. Entonces, y es ahí donde nosotros pues destacamos la información. Sabemos que a veces cuando compartimos estos links hay gente que lo contesta no con la sinceridad posible, ¿verdad? Entonces, este es nuestro método de investigación. El método de investigación para la realización de la investigación con intenciones de obtener resultados confiables, fidedignos y extraídos directamente de la realidad. Por eso nosotros hacemos la segmentación que es nada más para emprendedores, porque si nosotros comenzamos a ponerlo en general, queda desarrollado nuestro tema no exactamente como debe de ser, sino que nos vamos más allá y quizás no podemos tomar en cuenta lo que el sector emprendedor pueda decir. Entonces, nosotros segmentamos y decimos solamente emprendedores. Entonces, yo sé que cada una de mis compañeras, bueno, nos repartimos los emprendedores. Incluso emprendedores tratamos de hablar personas que han tenido una boutique, han tenido una venta de ropa, de celulares, de loción, independientemente que sean nuestros amigos o que nosotros conozcamos en la ciudad de San Miguel, tal vez quizás no puedan tener una cantidad de empleados o puedan tener nada más uno o dos, pero son emprendedores. El cuestionario, se redactó un cuestionario con 11 interrogantes, de las cuales entre ellas 9 son cerradas y una respuesta abierta y una son opciones muy múltiples. De esta manera, conocer si las repercusiones económicas debido al COVID-19 en la ciudad de San Miguel han afectado, ¿verdad? Vamos a la parte de tabulación de datos, análisis y representación de resultados. Ahí, como pueden ver, está la pregunta y tenemos las respuestas y la gráfica, ¿verdad? El porcentaje de las personas contestaron sí y no. La pregunta 1 dice que el objetivo es identificar en la población encuestada cuántas personas han sido afectadas por la pandemia COVID-19 y analizar por qué o cómo han sido afectadas. Entonces dice en la pregunta 1, ¿ha sido afectado en su negocio económicamente por la pandemia COVID-19? De los encuestados, 19 nos dijeron que sí y 11 que no. Entonces tenemos un 37% que no fue afectado, perdón, en un 100%, pero al final ellos dan sus opiniones y dicen que sí, tal vez en su 50% sí fueron afectados. Tenemos un 63% que en realidad sí fue afectado y tenemos el seguimiento de los que dijeron sí. Dice que brevemente nos han detallado que dice que los precios de los materiales han subido de precio y la demanda de compra ha bajado. Nos limitó a ampliar la red de negocio, las ventas han disminuido, nos desalojaron de nuestro local, hay pocas ventas y algunos insumos han subido de precio, ya que muchas personas no cuentan con ingresos necesarios, las ventas han bajado. Si nosotros seguimos leyendo y analizando cada una de las respuestas que dieron los emprendedores, vemos también este comentario. Dice, el 21 de marzo cerraron nuestro negocio hasta el mes de junio y no puedo traer ingreso para poder pagar los salarios de nuestros empleados y pago de proveedores y bancos. Entonces, vemos la situación de cómo el sector emprendedor ha tenido que estar en esa montañita de caerse o están a punto de caer y la única opción de ellos era decirle a los empleados que se fueran y cerrar
entrega de proveedores, pago de proveedores se atrasaron. Entonces fue algo difícil. Incluso yo creería que para nosotros como empleados fue difícil también pensar que nuestra empresa se iba a sostener. La compañera Ceci trabaja pues en la banca, ¿verdad? Entonces fue uno de los rubros, creo, que no en ningún momento quizás cerraron. También Marta María trabaja en el rubro farmacéutico como promotora de ventas de un laboratorio farmacéutico, ¿verdad? Entonces, y mi persona estuvo también en la parte administrativa de farmacia. Entonces, creo que fuimos uno de los rubros que nosotros como farmacia y área de banca, quizás no nos fuimos en ningún momento a descansar, no estuvimos en cuarentena ni en nada, y agradecemos a Dios también, pues, porque nos ha ayudado y hasta el día de ahora quizás afligidos y todo, pero hemos salido, ¿verdad? Entonces, están los paquetes, dice otro que los paquetes escolares suspendidos. Él nos hablaba acerca de que él trabajaba con entidad de gobierno, entonces él no pudo, ¿verdad? Ella, perdón, es un sastre, es de la moda alvarenga, yo la conozco a ella y me dice, no pudimos seguir porque no había que proveer uniformes. Entonces no habían estudiantes, todos estaban virtualmente y fue ahí donde nosotros pues nos venimos abajo, no teníamos trabajo porque siempre hemos trabajado con el gobierno, hemos licitado las competencias gubernamentales con los centros escolares y no pudimos hacer uniformes, no pudimos trabajar este año. Entonces, así como nosotros vemos el sector emprendedor de la manera de cómo ellos cayeron, ¿verdad? Quizás en su mayoría el 90% de emprendedores tuvo que buscar o reingeniársela para hacer otras alternativas. He visto también la parte visionaria de la gente, si ustedes han podido ver, la mayoría de personas como que comenzó y dijo, bueno, vamos a implementar el servicio a domicilio. También la gente se regeneró, por decirlo así. También podemos ver una de las empresas locales, no hablando de emprendedores, pero sí en su tiempo iniciaron como emprendedores, ahora están como una mediana empresa, que es Grupo Campestre, ¿verdad? En nuestra zona oriental, vemos cómo ellos regeneraron su parqueo de la zona Roosevelt. Entonces, nosotros estamos viendo ahí que también las ideas se tuvieron que hacer diferentes, quizás ellos tenían una proyección para el año 2020 diferente, pero a la misma vez tuvo que ser, cambiar su redirección, su dirección que llevaban, la reivindicaron y dijeron, vamos a cambiar nuestro parqueo a un servicio a domicilio. Entonces, vemos ahí cómo cada uno de las empresas, emprendedores, vieron la manera de cómo sostenerse mediante la pandemia, pero no a todos les pasó lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, nos desalojaron de nuestro local, hay pocas ventas, ventas bajas, las ventas han disminuido. Si ustedes pueden ver aquí, toda la gente o todos los emprendedores que no contestaron dicen las ventas bajaron totalmente, ya todo el mundo le da miedo de salir de casa, ya todo el mundo no quería comprar comidas en servicios a domicilio. ¿Por qué? Porque tenían miedo que en la preparación la gente no tendría el protocolo o el cuidado necesario para poder preparar los alimentos, ¿verdad? Todos, yo creo que todos pasamos por eso y dijimos, no, vamos a comer en casa lo que nosotros preparamos. Entonces fue ahí donde también afectó a los emprendedores como los que tienen comedores, restaurantes. Tenemos otro caso bien específico, Café, también frente a Campestre Roosevelt, ustedes ya hoy pueden ver, Café cerró su local y si lo pueden ver, ellos pasaron quizás como a 2 locales abajo, pero a un local más pequeño. ¿Por qué? Porque ellos no se pudieron sostener, porque no era un sector viable para tener servicio a domicilio. También es de analizar como parte de nosotros mercadólogos, ¿verdad? Analizar aquello de que cómo voy a hacer un servicio a domicilio si solo vendo café. Entonces, ¿qué parte de rentabilidad tengo si yo
pongo un servicio a domicilio por 2 cafés. Entonces, hay que analizar todas esas viabilidades, ¿verdad? Todas esas ideas, y quizás por eso hay muchos negocios que no pudieron subsistir en tiempo de pandemia, porque no era un rubro que los podría sostener. También dice, sin ingresos económicos y los pagos por costos y gastos son lo mismo por la falta de afluencia de personas, porque la mayoría de clientes tienen miedo a llegar nuevamente al negocio, a adquirir su producto por miedo a su contagio, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Todo mundo, bueno, yo creo que todavía estamos así, que tenemos miedo incluso de poder ir, salir, o incluso, bueno, quizás nosotros, ¿verdad? Porque si vemos las noticias, mucha gente ya salió, ya anda afuera, entonces, pero el sector emprendedor sí ha sufrido bastantes consecuencias, mas sin embargo, vamos iniciando una nueva etapa donde el sector emprendedor se va queriendo levantar nuevamente, y nosotros como personas o como emprendedor local, nosotros debemos de apoyarla, ¿verdad? Dice la pregunta 2, ¿tuvo alguna opción de espera por parte de una entidad financiera o proveedores para cumplir con sus compromisos con ellos? El 37% dice sí, el 63% dice no. Dice el análisis, a pesar de que el gobierno estipuló una medida de espera para las deudas por un lapso de tiempo corto, aproximadamente de un trimestre, o sea, 3 meses, el 63% de los emprendedores manifiestan no haber recibido este beneficio, por lo tanto fue un inconveniente más que se sumó a las repercusiones económicas. Entonces, vemos también que no todas las entidades esperaron, ¿verdad? No todas las entidades pudieron esperar a los emprendedores de ver cómo, o quizás los emprendedores no pudieron, ¿verdad?, subsistir de una manera. Entonces la mejor manera era cerrar el local, ¿verdad? Cerrar sus gastos. Entonces vamos a la pregunta número 3, dice, ¿recibió algún beneficio que gestionó el gobierno de El Salvador para las pymes? Sabemos que el gobierno de El Salvador siempre ha dicho que ha gestionado muchos proyectos para las pequeñas y medianas empresas, pero el 3% dice sí, y vemos aquí el 90% dice no, y el 10% dice sí. Entonces vemos que nuestro sector emprendedor en la ciudad de San Miguel no tuvo ninguna ayuda del gobierno local. Claramente podemos ver que quizás esos tres emprendedores pudieron quizás recibir un bono de $300 que la mayoría de salvadoreños recibieron. En mi caso no, ni en mi familia, ¿verdad? Entonces, pero más sin embargo, vemos que solo es un 90% que dice no recibió ningún beneficio del gobierno. Entonces también nos ponemos a pensar en aquello de la contienda, quizás no políticamente lo vamos a hablar, pero sí nos ponemos a pensar en que el gobierno ha dicho se han invertido tantos millones en las pymes, en las MIPYMES, ¿verdad?, en las pequeñas y medianas empresas, y nosotros nos ponemos a pensar, si un 90% de San Miguel dice que no ha recibido ayuda del gobierno, entonces ¿en qué se ha invertido cada uno de ellos, verdad? Entonces, como personas y participantes de nuestro país en las contiendas electorales, en las contiendas económicas, nosotros debemos de estar pendientes, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hola. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde nosotros nos ponemos a pensar que la mayoría de emprendedores manifiesta que no ha recibido ningún beneficio del gobierno. En la pregunta número 4 tenemos, ¿considera oportunas las medidas tomadas en el sector emprendedor de la ciudad de San Miguel por las autoridades competentes al inicio de la cuarentena por pandemia COVID-19? Dice que el 38% dice no y el 62% dice sí. El 62% de las personas encuestadas considera que sí fueron oportunas que las medidas tomadas por las autoridades competentes para el sector emprendedor, a pesar que
de que parte de esta medida fue cerrar el mercado municipal o el centro de la ciudad de San Miguel, se implementaron otras medidas para reubicar a los comerciantes y se entiende por todas las medidas tomadas fueron con el fin de salvaguardar, ¿verdad?, la salud. Sabemos que en nuestra alcaldía municipal se tomó a bien, ¿verdad?, reindicar a las personas a pesar de que fue un conflicto, de que la gente hacía sus protestas, de que la gente hacía sus huelgas, por decirlo así. Igual la alcaldía, decir que el alcalde, ¿verdad?, no permitía que ellos podían vender en la zona céntrica de San Miguel, mas sin embargo ellos fueron reivindicados en zonas de que no hubieran muchas aglomeraciones. De mi parte, y contestando prácticamente esta pregunta, yo considero que sí, fue competente lo que hizo la autoridad municipal en nuestra ciudad, ¿verdad? No quizás al 100%, pero sí, en su mayor por ciento ellos trataron de evadir las aglomeraciones. Sabemos que abrieron mercaditos móviles, perdón, en la cancha, aquí por el Charleco, esto se llama Plaza de Toros, ¿verdad? Entonces abrieron ahí uno en la Pacífica para evitar los contagios. Entonces la mayoría en su 62% dice que sí fue buena las iniciativas que tomó el sector municipal. La pregunta 5 dice, como repercusión económica por COVID-19 cambió el rubro objetivo principal con el que inició su negocio. El 13 contestan que no y 17 dicen que sí. Vemos aquí la gráfica en un porcentaje, frecuencia porcentual, tenemos que 43% dice no y un 57% dice sí. Entonces, la pregunta es clara, ¿verdad? Que como repercusión económica, muchos emprendedores cambiaron su rubro. Tal vez incluso nosotros pudimos ver que ahora la mayoría de locales que tienen así como boutique, ya ahora vemos incrementado un implemento ya no de belleza ni de uso, o sea, sí de uso diario, ¿verdad? Así como ya es normal comprar un par de zapatos o pantalón, camisa, sabemos que, o ropa interior, también ahora nosotros debemos de comprar lo que son mascarillas, ¿verdad? Entonces, ese es un suplemento de que ahora nosotros estamos viendo en cada uno de los locales que mucha gente cambió el rubro, comenzó a vender alcohol gel, cuaternario, alfombras sanitizantes, ¿verdad? Todos los implementos para protocolo de COVID, sabemos que mucha gente invirtió en eso y fue ahí donde lo cambió y pues cambió su rubro, ¿verdad? Ya quizás han tenido otro rubro, pero ellos necesitaban sobresalir con su gasto, ¿verdad? La pregunta número 6 dice, la condición económica causada por COVID-19 lo llevó a experimentar despidos del personal. En un porcentaje, el 63% de emprendedores dice no y el 37% dice sí. Tuvo que cerrar su negocio como medida de prevención ante el COVID-19. Aquí vemos un porcentaje quizás no muy diferencial. Sabemos que es poquita la diferencia que hay en su porcentaje. El 53% dice no y el 47% dice sí. Entonces sabemos que muchos negocios locales tuvieron que cerrar debido al protocolo, debido a que no podían tener muchas personas adentro de sus locales. Entonces no estábamos preparados para creería que nadie estaba preparado para esto, ni El Salvador ni otro país a nivel mundial estaba preparado para el COVID-19, a pesar de que nosotros tenemos una economía desarrollada. El Salvador ha salido adelante, ¿verdad? Hemos visto que tenemos gente luchadora, tenemos gente emprendedora y que independientemente han venido luchando, ¿verdad? Y sobresaliendo para ver de qué manera ellos pueden subsistir. Y sabemos que así es nuestra gente. Sabemos que a pesar de que somos un país pequeño, sabemos que tenemos gente trabajadora, ¿verdad? Tenemos como la pregunta número 9, considera que la condición económica de su negocio ya está mejorando con la reapertura económica. El 67% dice que sí, el 33% dice que no.
como personas dicen un sí, 20 personas contestaron que sí y 10 personas dicen que no. Entonces ahí vemos una mayoría de que personas que sí ya van condicionándose a la apertura económica, ¿verdad? La pregunta 10 dice, ¿considera usted que el consumidor ha minimizado su nivel de consumo debido a que la pandemia COVID-19? Vemos que en su mayoría todos los emprendedores que nos contestaron esto dicen sí. Entonces nosotros también como estudiantes de mercadotecnia, como estudiantes de administración de empresa, ¿verdad? Nosotros como contaduría pública, independientemente, usted no necesita una herramienta de mercadeo para darse cuenta de que el consumo ha minimizado por pandemia 2019. Como les digo, todos hemos minimizado compras o salidas a restaurantes, salidas a comer a un emprendedor. Un emprendedor puede ser una pupusería, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la gran mayoría de un 83% que sí ha bajado el consumo. Y la última pregunta dice, ¿los precios de venta de sus productos siguen siendo igual al precio manejado antes de la pandemia COVID-19, perdón? Y dice el 16 personas contestan que sí y 12 dicen que no. Eso es una frecuencia porcentual, es el 43% dice que no y el 57% dice que sí. Vemos que no es mucha la diferencia tampoco, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando con esta presentación y con esta defensa de este trabajo, vamos a las conclusiones generales y dice que en esta investigación nuestro equipo ha logrado indagar y comprobar la población que fue afectada económicamente y dentro de ella resultó siendo la más afectada en el sector emprendedor. Analizando toda una de las investigaciones como estudiante, ¿verdad? Y con cada una de las herramientas que hemos utilizado en el ciclo, vemos que fue evidentemente la disminución de las ventas. Fíjense que voy a poner un ejemplo bien claro. Vamos a poner el negocio de consumo local con la parte de comida. Sabemos que disminuyó en su porcentaje el 70%, ya que, como les vuelvo a repetir, todo el mundo tenía miedo de comprar, todo el mundo tenía miedo de salir. La cuarentena no le dejaba a usted poder salir o pedir productos de comida rápida o pedir productos de una pupusa o comidas típicas, ¿verdad? Entonces, fue ahí donde vemos que no para todos fue igual, porque sinceramente, como en la parte de administración farmacéutica, yo les puedo decir, quizás en el tiempo de que mayo, junio, quizás hasta julio, nosotros como empresa farmacéutica, nosotros pues subimos nuestro nivel de ventas quizás más de un 100%. Entonces, pero fue en esos 3 meses, analizando nosotros como empresa, a partir del 15 de julio, ya nosotros comenzamos a analizar y ver nuestras diferencias en ventas. Comparación de ventas del año pasado a este año, vemos que entre mayo, junio, julio aumentamos un 100% y incluso en junio, que fue como el repunte, ¿verdad? Aumentamos un 115% en ventas. Entonces, pero sabíamos que en agosto, septiembre y octubre íbamos a tener la repercusión. Entonces, ¿qué pasa con la repercusión? Bajamos más de un 90% en venta. Y no solo nuestra cadena de abastecimiento farmacéutico. Sabemos que muchas cadenas de farmacia bajaron sus ventas a partir de de agosto, debido a que ya fue diferente. Ya la gente ya se comenzó a descuidar de su salud. Ya la gente quizás ya tenía todos los insumos, incluso el gobierno ya tenía muchos medicamentos y ahora pues el gobierno es que le da medicamentos, no es la gente que tiene que comprarlo. Entonces eso, como nosotros como empresa, ¿verdad? Nos disminuyó nuestra venta. Entonces, una conclusión general que uno puede dar es claramente que El Salvador fue impactado económicamente y como lo decía la compañera Marta María anteriormente en el marco teórico,
hablaba acerca de los diputados, del presidente, que también fue una herramienta política que afectó a nuestro país por no dejar de desarrollar las dos cosas. Sabemos que la economía como la salud eran importantes, porque no podíamos darle directamente toda la salud, porque nos caemos económicamente, después no vamos a tener para pagar, vamos a estar endeudados y más de lo que ya estamos como país, ¿verdad? Entonces, fue así donde tanto el nivel ejecutivo como legislativo tenían que llevar a cabo un plan de emergencia, pero más sin embargo no fue así. Cada quien jaló para su lado, ¿verdad? Nosotros pudimos ver como salvadoreños, nosotros pudimos observar que no fue la mejor manera ni tanto de la parte legislativa como del ejecutivo, pero más sin embargo los empresarios pudieron seguir adelante. La mayoría de empresas, especialmente la micro y pequeña empresa, resultó con grandes afectaciones de su actividad comercial por el cierre de los locales y la época de afluencia de personas que solo se dedicaron a obtener productos alimenticios. Sabemos que el nivel de farmacia, el nivel de súper y comerciales de productos básicos fue una de las empresas que subió su nivel de venta. Porque toda la gente se preparaba, que decía la cuarentena y que nos van a encerrar y que hay que prepararnos de comida enlatada, hay que hacer esto, hay que hacer aquí. Entonces nosotros incluso creo que tanto ustedes como yo lo pudimos pensar y nos preparamos, ¿verdad? Entonces tanto como mis compañeras o nosotros pudimos ver eso, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones, perdón, en la conclusión también vemos aquí que algunas empresas han comenzado a volver a caminar bajo nuevas formas de hacer negocio, bajo cierto protocolo de sanidad y con la poca presencia del público y consumidor. Las recomendaciones generales que se dan como equipo de trabajo al sector emprendedor, ¿verdad? Incluso nosotros se las hicimos saber, por ejemplo, con los que compartimos opiniones más que todo de los emprendedores, los hacíamos saber que se recomienda participar en todos los medios establecidos de publicidad para el negocio. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite a nosotros poder hacer conocer o llegar hasta allá. ¿Y cómo puede hacerse? En medios tradicionales, en redes sociales. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Quizás yo de mi parte o ustedes como estudiantes o cada uno de nosotros como estudiantes, quizás pudiéramos hacer una inversión en publicidad, pero más sin embargo se recomienda también hacer inversiones de corto plazo para ver viabilidad y rentabilidad de las inversiones estimadas, designar a colaboradores activos lentamente para analizar la participación del consumidor. ¿Por qué recomendamos esto? Ya que no podemos decirle a un emprendedor que si tenía 15 colaboradores o 10 colaboradores, no podemos decirle en solo traiga los 10 colaboradores. No, ¿verdad? Sino que como área humana nosotros debemos de evaluar cuáles son nuestros mejores emprendedores, nuestros mejores colaboradores y traerlos lentamente. ¿Por qué? Porque no sabemos que si el siguiente mes podemos tener una proyección baja o una proyección alta, ¿verdad? Nuestras ventas. Entonces, es por eso que nosotros recomendamos eso, realizar inversiones de corto plazo. No podemos invertir en algo que no sabemos porque, miren, ahora yo creía que ya no, nada más es nosotros, bueno, yo principalmente como administración farmacéutica, nosotros siempre nos ponemos aquella en mente de que no sabemos, no podemos proyectarnos. ¿Por qué? Porque el rubro farmacéutico es uno de los rubros de que hoy pudo haber sido una pandemia, tal vez el siguiente mes podemos tener una epidemia de diarrea, podemos tener una epidemia de gripe, podemos tener una epidemia de migraña o independientemente más enfermos crónicos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros no nos podemos proyectar. Más sin embargo, por eso nosotros hacemos la recomendación de inversiones a corto plazo. Hablamos de inversiones a corto plazo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque usted va a ir notando el cambio de la rentabilidad o de nuestra participación del consumidor. Si usted vende, si usted en su inversión, por decirlo así,
usted tiene un negocio local de ventas de comida típica, sabía que hoy vendía $100 normalmente, pero la proyección ahora después del COVID, usted puede vender $25, $50, entonces por eso usted no puede preparar muchos platillos, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros recomendamos a nuestra población que es emprendedor, que vaya analizando cada comportamiento del consumidor, ¿verdad? Que vaya analizando cómo el consumidor se va adaptando a la nueva normalidad, e incluso a consumidores que aún no permiten que se les tome temperatura o seguir el protocolo, pero eso es lo que nosotros le decíamos a los emprendedores que con los que pudimos así tener una participación más, aparte de la encuesta, decirles, ¿verdad? Que hay que ir haciendo inversiones a corto plazo. Eh, para mí, ahí compartimos la bibliografía también, ¿verdad? El anexo del cuestionario. Entonces, para mí, créanme que fue gratificante poder trabajar con cada uno de mis compañeras. Independientemente, quizás nunca nos vimos físicamente, pero estamos virtualmente, ¿verdad? Le agradecemos a la LIC también porque ella nos ha brindado la información necesaria, o quizás para no para todos ha sido la mejor manera aprender de manera virtual, pero considero de que hemos sostenido también nuestra rentabilidad como estudiantes, ¿verdad? Hemos podido sostenernos, hemos estado aquí, quizás hemos llegado, somos de las personas que hemos llegado hasta el final, y pues gracias, ¿verdad? Por cada uno de lo que nosotros hemos hecho. Sabemos que quizás no es al 100% como nosotros quisimos, poder aprender, poder visitar, poder compartir, pero sabemos que el COVID-19 no se ha ido aún, y pues prepararnos, ¿verdad? Porque así como les digo, no podemos medir epidemias para el 2021, o pandemias que no sabemos, ¿verdad? Primeramente Dios, ya no haya más enfermedades así. Y pues nosotros, pues la recomendación que les hacemos a todos es cuidarse, eh, protegerse, hacer sus protocolos en casa que sean necesarios, eh, tomar medicamentos como estimulantes, ¿verdad? Vitamina C, prepararnos. Entonces, nosotros como equipo agradecemos, ¿verdad? La participación de cada uno de los compañeros. Quizás en clase hemos podido cambiar opiniones, y pues de mi parte es todo, ¿verdad? Les agradezco a cada una de mis compañeras por habernos apoyado, aunque a veces fue muy difícil, o quizás muchas veces nosotros pensábamos que nos podíamos contagiar o algo, pero más sin embargo Dios nos ha protegido, ¿verdad? También yo sé que la LIG nos ha apoyado bastante, y pues de mi parte yo agradezco, y voy a dejar a las compañeras, tal vez tienen una palabra de agradecimiento, ¿verdad? Para que la LIG cuando vea este video, pues nos ponga 10, no, mentira, sino que ahí, ¿verdad? Ella vea que nosotros pues hemos hecho nuestro mejor trabajo, y que cada día vamos a ir mejorando, ¿verdad? Y en un futuro, presencialmente, podamos estar en una aula de clase nuevamente, y también ojalá que la LIC nos vuelva a dar clase, ¿verdad? Ya que es mi segunda materia que ella me da, y pues esperemos, ¿verdad? Que podamos estar en un futuro ya nuevamente en una aula que quizás a veces nos aburría, pero ahora las extrañamos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna compañera quiere decir alguna palabra. De mi parte, gracias. Hola. Hola. Sí, yo igual quiero dar las gracias a ustedes, compañeros, por el apoyo pues que me dieron, ¿verdad? Porque también cada uno de ustedes aportó mucho en esta materia en el transcurso de estos 6 meses. Mil gracias también a la licenciada por el apoyo, igual como dice Carlitos. Tal vez no fue al 100%, ¿verdad? Que estuvimos atentos a las clases porque se nos hizo de manera muy difícil así adaptarnos de manera virtual, ya que los que trabajamos, pues a veces el tiempo, o sea, no lo sentimos, y cuando llegamos a casa ya vamos tarde y vemos que ya pasó la hora de la clase o que el internet no sirve, cualquier cosa, ¿verdad? Se nos presentó en el transcurso del tiempo, pero muy agradecida con ustedes, compañera Cecilia y compañero Carlitos, y igual con la licenciada, ¿verdad? Y espero y confío en Dios podernos vernos algún día, y pues seguir adelante. Gracias por todo. De igual manera, buenas tardes nuevamente, compañeros.
Un placer igual haber compartido en el lapso de este ciclo como equipo, ¿verdad? Con Martita, con Carlos. Mucho gusto, ¿verdad? De conocerles, aunque sea así de manera virtual. Tal vez algún día nos conocemos, ¿verdad? En persona. Y agradezco igual a la licenciada también porque ella me incorporó pues a su grupo y por todos los conocimientos, ¿verdad? Que ella nos ha impartido durante el lapso de este ciclo, así vía virtual. Imagino que también para ellos, en su caso la licenciada y todos los licenciados en las otras materias, no fue también sencillo, ¿verdad? Así como para nosotros, ¿verdad? Es un nuevo método, ya debido pues a la pandemia, igual nos hemos actualizado más con las vías virtuales y pues una oportunidad, ¿verdad? Diferente para aprender y pues al compartir igual con ustedes hemos aprendido, ¿verdad? Adquirido mucho conocimiento en lo que es esta materia. Bueno, creo que terminando todo, pues gracias a todos, ¿verdad? Y finalizamos esta presentación y este ciclo, ¿verdad? Gracias a Dios y pues primeramente Dios nos veamos nuevamente en otro ciclo y compartamos materia. Así que cuídense y nos desconectamos.